Cultural Zalayeta en Amorebieta Echano, cuna del mangamore. ¡Qué ganas tengo de pasármelo genial al estilo japonés! Pero os contaré la historia desde el principio. Aunque no lo sepáis, el mangamore se creó en 2007 de la mano del Ayuntamiento de Amorebieta Echano y la Asociación Cultural Amets, creando el mayor evento sobre manga anime de todo Euskadi. Pero si aún no me he presentado, soy Ureshi, mascota del mangamore, y seré vuestro guía durante todo el evento de nuestro cuarto cumpleaños. ¡Okaeri nasai! ¡Episodio 1! ¡Ganbare Ureshi! Comienza nuestro viaje, entre espectáculos, talleres, charlas, pero nuestra primera parada será escenario. Voy a inaugurar el mangamore y a bailar con unas chicas muy guapas que bailan genial. Un baile japonés muy popular llamado Para-Para. Un baile que se creó a mediados de 1980, influenciado por la música disco de aquella época. ¡Vamos allá! Estas chicas son las integrantes del grupo Amore Dance, que vienen de Granada y Barcelona. Además, ganaron numerosos concursos en Barcelona, Valencia, Granada y han viajado por toda España e incluso a Portugal. ¡Qué bien lo hacen, ¿verdad? ¡Qué coreografía más chula para mi canción! ¡Ya, allí estoy! Errespetuz ezagutu hemen ondoan dagoena. De tanto bailar me han entrado ganas de ir a ver el Soft Combat. ¡Vamos allá! ¡Hala! Se están peleando como si fueran gladiadores, pero con armas acolchadas. ¡Qué divertido! Parece que va a ganar el jugador negro. No, el blanco. No, el negro. ¡Ay, qué lío! Bueno, mejor les dejamos que sigan luchando. Mientras vamos a relajarnos a la zona de juegos de mesa asiáticos. Sí que son divertidos también. La verdad es que existen muchos tipos de juegos. Tantos que ni siquiera yo mismo he podido jugar a todos. Pero si ahora había talleres de dibujo, origami y escritura japonesa, no me lo puedo perder. ¡Hala! ¡Si están dibujando personajes manga! ¿Habrá alguien que me esté pintando a mí? Da igual, están súper chulos. ¡Qué artistas que son estos chicos y chicas, ¿eh? ¡Ya
patoso para pintar figuras tan pequeñas, pero ellos lo hacen a la perfección. ¡Qué bien lo hacen! Origami, conocido como papiroflexia. Hay que ser muy hábil para hacer estas figuras tan chulas. Estas chicas están haciendo un taller para pintarse las uñas. Como no tengo uñas, no puedo pintármelas. En esto yo soy un experto. Claro, porque nací en Japón. Ahí va, pero no sé qué está poniendo. Claro, como en el japonés existen 3 tipos de escritura: hiragana, katakana y kanji. Pues claro, es kanji, y eso todavía no me lo sé. Y después de pasárnoslo bien, volvamos otra vez a ver la primera charla. ¡Estoy impaciente! ¿Cómo nace la idea y por qué un manga? Pues la idea es que yo me dedico a hacer libros de management al uso, normales, escritos, y llegado el momento pues me di cuenta que la forma que mejor tenía para llegar al público más joven, que es el público con el que yo trabajo normalmente en la multinacional textil en la que estoy, pues era a través del dibujo y sobre todo del manga, sobre todo por la expresividad, ¿no? Entonces lo que en su día busqué fue una persona que es mi compañera en este proyecto, que es Leli Álvarez, que hiciera los dibujos y poder transmitir las ideas del libro que yo tenía escrito en una historia que fuera una historia gráfica y que fuera una historia sensible para el público y que pudiera llegar mucho más. La historia pues trata de una historia normal que podemos vivir en una de las tiendas en las que yo trabajo, en una cadena de moda, en donde, bueno, pues como estamos viviendo en tiempos de crisis, la persona que está trabajando al frente de la tienda pues tiene problemas, las ventas no llegan, y la gente lo que solemos hacer en estos momentos es echarle la culpa a factores externos, ¿no? A la crisis, al entorno económico, a la climatología, a otras cosas, y nunca buscamos siempre los problemas en el exterior, pero nunca buscamos las soluciones, y muchas veces nosotros somos los que tenemos las soluciones para esos problemas. Entonces, bueno, pues como toda buena historia manga, aparece un personaje que es el bueno, que es esta persona, la protagonista, la que tiene el problema, la que tiene que sufrir en sus propias carnes este problema. Hay una persona que es el malo, que como en muchas ocasiones nos pasa en el mundo de las empresas, es el jefe que presiona, que mete caña y que no nos da soluciones, sino que solamente nos pide resultados. Y hay ese guía espiritual o ese maestro Jedi, o como lo queramos llamar, ¿no? que nos abre la puerta al sendero luminoso, ¿no? que es el personaje que a lo mejor sería para mí el protagonista de la historia, que es el responsable de una cafetería de la tienda de al lado, que no le va dando soluciones a la chica directamente, sino que le va mostrando el camino para que ella misma sea la que se encuentre las soluciones. El tema del dibujo manga, lo que conseguimos es que sea muchísimo más atractivo, que tenga mucha más llegada y que tenga mucha más pegada en el público al que va dirigido. ¡Oh, qué lástima! Ya se acaba el primer día. Aunque me lo he pasado genial. ¿Vosotros también, a que sí? ¡Qué mejor momento para terminar el día que bailando de nuevo al ritmo de Fangorka DJ! ¡Hasta mañana! Aquí tenéis la programación completa del viernes 14 de octubre. Segundo día, el más importante del Mangamore.
Hoy tendremos karaoke, cosplay, videojuegos, charlas, para... Y vendrán los actores de doblaje de Drago y Bola. ¡Qué emoción! Episodio 2. Mirai no Ureshi. Una de las cosas que siempre me ha apasionado son los videojuegos. Desde los 80 hasta aquí, anda que no han cambiado. Por eso no pueden faltar en el Mangamore. Y más si son títulos como Virtua Fighter 5, Capcom Fighting Jam, Naruto Rise of Ninja, Virtua Tennis, Taiko no Tatsujin o Gran Turismo 5, entre otros. Y de los videojuegos nos vamos a los talleres. ¿Qué están haciendo amigurumi? El amigurumi es una técnica que se emplea en Japón mediante el punto, tejiendo a mano peluches como estos. Y mirad qué chuladas. ¡Yo quiero uno por ti! ¡Anda! ¡La charla de cosplay! ¡No quiero perdérmela! ¡Cosplay cara a cara! Durante este año ha tenido una relevación importante dentro de los concursos de cosplay que ha habido en España, o que históricamente tienen importancia, por lo menos para mí, en el cosplay en España. Tenemos a Bere de Benís, de Barcelona, alias Piruletosa, ganadora de la representación por España en World Cosplay Summit en el 2009 y quedó segunda en Japón, dejando en la mejor posición que ha quedado España en todos los cosplays que hemos ido de Summit. Nico y May ganaron en el 2008 en Barcelona en Summit con sus trajes de Tsubasa, y este año también han sido los representantes por España que han ido a Nagoya otra vez al Summit. Luego tenemos a Lili, aparte de ganadora de múltiples concursos este año a lo largo de todos los eventos que ha habido por España, representante de este año del Yamato por España, en Brasil, y dejándonos en muy buena posición. Ha sido quinta posición, yo quedé séptima, o sea que súper bien. Sae, este año, aparte de segunda por España para el Yamato y en el grupo participante con el FG, ha ido a París a representar a España. Sami Sua, que el año pasado, Susari, el híbrido, hace 2 años quedaron terceras, fue la representación de España por el Summit, y es de las cosplayers más importantes que hay en el País Vasco. Creo que con la llegada del Summit, la erupción del Summit en Barcelona, yo creo que fue un beneficio mayor para que la gente se más en serio, y esa seriedad se contagió al resto de provincias de España, de Moscú. Yo, desde fuera, más o menos, esa impresión me ha dado, aunque ha sido bastante progresivo. Lo hacemos porque nos gusta, para pasar un buen rato, cómodos. Mientras que lo hacemos, poniendo las telas, confeccionando, cosiendo, pero también un poco dándole el evento y compartiéndolo con los demás. Entonces es lo que dice Lili. Llegó un momento de inflexión que al principio pues, tú vas a los eventos sin ánimo de participar en nada, pasártelo bien, hacer tu trabajo, echarte fotos con la gente. Pero como todo va evolucionando, y fue yo creo también un poco el punto de inflexión, el World Cosplay Summit, que te exigía una performance en algo para poder enseñar un poco lo que tu cosplay. Entonces, te obligas a cosas. Por ejemplo, cuando empecé, yo iba en Granada y en un evento no había ni concurso ni nada, simplemente pues tú ibas con tu disfraz, la gente te conocía o no, te echabas tu foto y pasamos tu vida muy agradable. Iba con mis amigos, todos hacíamos el cosplay que queríamos, pero hacíamos karaoke, hasta que al final decidimos, pues todo el grupo, decir, si vamos con cosplay a concurso de cosplay, dejemos el karaoke, ¿no? Dejemos a los que cantan bien y vamos al de cosplay, que es el que nos toca. Y entonces empezamos en grupo cantando todas, haciendo un baile, y de allí pues ya la gente se fue pues ya dejando un poco el cosplay, y pues yo y Laura lo fuimos tomando
tomado un poco más en serio y decidimos, pues lo que decía Marta, que es el concurso del Sumi, que es súper chulo, que te vas a Japón, que haces Yo creo que es el actividades. tema de que decir, el que gana va a Japón y como es el sueño friki por excelencia de Sí, Japón, ahí es vas. como, "Ay, va". Yo creo que se esforzarse un poquito más para conseguir el viaje, quizás. Pero es precisamente esto de la referencia a la gente que lo Depende de qué parte del mundo vayamos, el cosplay se ve de una forma o de otra. Por ejemplo, la parte europea española, efectivamente, la gente de Italia, Francia, Inglaterra, Finlandia, coincidimos todos en que el cosplay te tienes que hacer. Si estás en Japón, la visión es totalmente diferente. La parte asiática del cosplay no tiene nada que ver, pero No. Los europeos sí somos de confeccionar nuestros propios trajes, más que nada pues por el valor que pueden tener para cada uno y el trabajo que se invierte, que es lo que habéis comentado. Pero en la parte asiática sí hay muchas, ¿cómo decirlo? allí lo normal no es hacerte el cosplay. Allí tú lo que tienes que hacer es, incluso hemos conocido a gente coreana, tailandesa, que es profesional, que se gana la vida con el cosplay, es impensable aquí en Europa. Conozco muy poca gente de Europa. Y lo único que son chicas muy monas que se van a la tienda, se ponen el cosplay, le hacen sesiones de fotos, le contratan para... Son modelos de cosplay. Y esta gente son cosplayers y reconocidos en su país y se ganan la vida de ellos. Exhibición de cosplay.
Estas chicas han conseguido ser finalistas para representar a España en la próxima Yamato Cosplay Cup. ¡Enhorabuena!
Veo que no cambiaré nunca. Anda, ¿pero tú quién eres? ¿Te cosplayeas de mí? ¿Qué dices, chaval? Soy el tú del futuro. ¿Y qué haces aquí? He vuelto al Mangamore 2011 porque me lo pasé tan genial que quería repetirlo. Anda, te invito a un ramen en el stand de Tarasu. ¡Qué bueno eres, yo del futuro! Es que en Tarasu hacen el ramen con tanto amor y cariño. Sí, ala, venga, déjate de rollos. Tú descansa y cómete tu ramen, que ahora me encargo yo de seguir la visita guiada a nuestros amigos. Gracias, yo del futuro. Luego nos vemos. ¡Por supuesto! ¡Déjalo en mis manos! Bueno, vamos allá. No me acordaba lo interesante que eran los ordenadores y sus retrojuegos de antaño. ¡Qué emocionante! Recordar todo esto me hace sentirme todo un renacuajo. Voy a echar una partida a ver... que no, que era broma, amigos. Soy vuestro guía y lo haré lo mejor posible. ¡Poder Urashi! Exhibición de karate. El karate, un arte marcial que todo el mundo conoce. Se dice que el karate nació en Okinawa, Japón, cuando los chinos querían conquistarlo. Aún así, fueron los propios chinos quienes lo crearon, y que a diferencia de otras artes marciales, estas se crearon para defenderse de los enemigos en vez de atacar. El sensei Francisco Javier Ayerra y sus alumnos lo saben muy bien. Pues mirad cómo se divierten los pequeñajos. Seguro que se lo están pasando en grande. Ya veréis cuando sepan que cuando terminen tienen regalos esperándoles. Aún así, se lo están tomando muy en serio. Pues han venido todos los padres y hay que dar lo mejor de uno mismo, ¿verdad? 1, 2, 1, 2. ¿Qué os pensabais? Que yo también me entreno con ellos, ¿eh? ¡Saludo! Y ahora toca el turno de los mayores, expertos karatecas que han ganado más de una competición a nivel nacional. Fijaos en las técnicas que utilizan. ¡Wow! ¡Son espectaculares! ¡Qué emocionante! ¡Quiero ser igual que ellos! ¡Quiero! ¡Shh! ¡Cállese! ¡Habla mucho! Uy, perdonen. ¡Qué técnica! ¡Ah! ¡Qué movimientos tan fluidos!
charla de doblaje, el doblaje del anime en Euskadi. Lehenengotan, txalo bero bat mesedez gure bikoizlarieri, Felix Arkanazo, Edu Gorriño eta Xebi Atentzia. Nola bihurtu zineten bikoizlari? Gaztetan, ez dakit 18-19 urtekin hasi nintzen fisika ikasten, Leioan, eta maiatzean edo, 82ko maiatzean edo ikusi nuen lehenengo anuntzioa dobladoreak behar zirela, prestatzeko. Eta, bueno, ni sasoi hartan, ni Euskaldun berria naiz, eta sasoi hartan burutik zitzen pasatzen ni bikoiztu nizakenik. Etxetik ospain nauen, uda guztia Andaluzia aldean pasatzen nuen, alizan nauen moduan biharra topatzen tabernetan da olako lekuetan, eta berriro agertu zen bikoiztaileak eskatzen anuntzio bat periodikoetan, eta orduan aurkeztu nintzen, gogoratzen naiz Xeberri, berak egin zidala proba bat, proba hori behin ditu nuen, da urrengoa izan zen, kursillo labur bat egin, eta gaina sasoi hartan kursilloa egin da laster-lasten zinen lanien, danak ziren berriak eta jentea behar zen, eta hori, 82ko irailean bertan edo urrian ja zintzen nire lehenengo doblajeak eitzen, eta gaur arte. Historiako ikasketak eta iztekotan, eta zer egin eta lanen bat bilatu eta honekin kombinatzeko edo, eta bardin, ikusi nuen, ahotsak behar zirela, Galdako estudiodako, eta presatu nintzen irailan, eta gauza bera, beharrezkoak ziren abotzo mota guztietako jentia, eta, egin genuen 15 eguneko ikastaro bat uste, oso laburra, 15 edo hilebetekoa. Gelditu ginen boltza baten, gero abenduan hasi ginen konbokatoriaka eta hasi ginen erderaz eta euskeraz bikoizten bai, bietan. Eta gaur arte, jarraitu dugu bikoizten, tanetarik. Garai batein genuen freelance moduan, gero kontratatuta, enpresentzako merkeagoa zalako, gero atzera hasi ginen freelance moduan, eta ibile gara Donostin, Bilbon, eta Euskal Herriko estudioetan, danetarik egiten. Ni irakaskuntzan nengoen, karreri amaitu barri, irailen irakaskuntzan hasi nintzen, ikusi neban, nire buru hor sartu bizitza osorako, nintzako zan sekulako kondenazio nuen. Orduen, pizkat hori bikoizketaren barri izen eban, lagun batek abizo, galdeko ikastaro egiten da bizto, erakargitzen zaten, handik eskapetiarren, da nahiko sorteko izin ginela. Momentu konkretu horretan egotien. Dragoi Bola mundu osoan sekulako arrakasta izan zuen, nola gogoratzen duzu zuek bikoizketa? Hasi ziren gogoendeko Pilafekin hasi nintzela, hor agertu da, Pilaf da, hasi ziren serie, itxura honeko esan, batez be, hasi ziren gogoan badukazue, zan zazpi bola bat, sorta baten bilaketa, eta horrek halako, planteamendu iniziatikoek edo klasikoek die, eta erakargarriak izeten die beti. Baina nik neuk bentzet inora enaban sekule susmau, zenbaterainoko arrakasta eukite ban, eta zenba jenderentzat Dragoi Bola izen zen, euren haurtzaroko edo nerabe gaztaroko serierik kutxunena eta favoritona, eta gaur egun ondinope, harritute geratzen az. Hasieran akordatzen az, nobedade puntu bat zeukalaz, marrazki dizidunak izan arren be, lotxagabekeria handia zegoen. Alde hortatik, politxe zan, ez? Gero hasi zienean borroka askokin eta olako gauzakin apur bat aspergarriagoa bihurtuz. Oin Dragoi Bola Zetakai haren egun hasi ginen bikoizten. Dragoi Bola Zetakai esan duzu hori dela gutxi hasi zaretela bikoizten. Zein pertsonei berbera segitzen duzu egiten? Niri eman doztie Son Goku haundi dela. Vegetas JK da, bilurnaz barri do Kamehame-tola egine azterakoen dana iztarrize urratuko ote duan. Gogoan duzue guztok izan duzuen beste animeren bikoizketaren bat? Gogora etorrez jata Holmesen egin ebanien hainbaten vegetaren oso desberdine izango zan hainbaten askoz de personajen pausau eta lasaiz jau eta hor matizek eta emoteko aukeri eguen da nik hor asko disfrutu nera. Hortiz niretzat oso serie hona zan,
detaile ugari eta aberatzak eukan musika aldetik, soundtrack, esagatak eta aldetik, marrazki aldetik uste dute beste pausu bat izen zala, guretzat behintzat ikusi doazen marrazkietan, eta orokorrean nik uste dute oso serie ona zala One Piece. Zoroak zoro. Hori, nik eitzen nagoen personajea oso matxu edo hori, ez zaukan pixo handirik serien, ez? Baina nik egin nituen itzulpen gehienak eta egia esan nire asko gustatzen zitzan, hori lotxagabekeria puntu hori eta gainera, erronka bat, za? Txalo de bat, mesedez. Ganbare Nippon, Mangamore y Ureshi apoyando a las víctimas de Japón. Recuerdo que tenía la misma edad que ahora cuando sucedió. Me pilló desprevenido. No me lo podía creer. Pero cuando me di cuenta de que pasó de verdad, no podía quedarme de brazos cruzados. Esto es un homenaje en nombre no solo de mí mismo, el Mangamore y el Ayuntamiento de Amorebieta Chano, sino de toda Euskadi, de todo el mundo para todas las víctimas del terremoto y tsunami que asoló nuestro querido Japón un 11 de marzo de 2011. Este es nuestro homenaje. Gracias a la inestimable colaboración de Ángel Alonso por este fantástico mural. ¡Ganbare Nippon! Y para terminar el día, Coverin en concierto. ¡Sí!
Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Aquí tenéis la programación completa del sábado 15 de octubre. Hoy es el último día. Pero no por eso vamos a dejar de pasarnos lo genial. Así se habla. ¡Vamos, adelante! ¡Episodio final! ¡Arigato, Mangamore 2011! Mira, Inouresi, ¿qué vamos a ver hoy? ¡Hey, ni que fuera Trunks de Dragon Ball Z! Pues hoy nos adentraremos en el mundo de las lolitas. ¿Lolitas? ¿Qué es eso? ¿Tiene que ver con estas chicas tan guapas? Pues sí, la moda lolita nació en Japón allá a finales de los 70 y crearon un estilo propio en el que la mujer japonesa rompería con los tópicos que la propia sociedad le marcaba. Así, se creó una cultura en la que la libertad con la vestimenta hizo que se fijaran en esos vestidos que utilizaban en el barroco y en épocas edwardianas. ¡Anda! ¡Qué interesante! ¡Qué listo seré en el futuro! Pues claro, ¿qué te creías? Además, Internet es una fuente de sabiduría. Cuéntame más cosas, porfi. Vale. Pues hay diferentes tipos de lolita. Están las Gothic Lolita, Sweet Lolita, Classic Lolita
y muchos tipos diferentes que son alucinantes. En este documental, Oh Sigue Lolita, producida por la cadena de televisión canadiense TV5, cuenta todo el movimiento de las lolitas. ¡Qué chulo! ¿Cómo mola? ¡Hasta un documental! Pero, espera, que lo mejor es el desfile de lolitas que harán ahora mismo. Anda, ¿cómo sabes todo eso? Mira que eres despistado, ¿eh? ¡Que vengo del futuro! Ahora estate atento a los tipos de lolitas que hay. Sí, no me pienso perder ni una. Exhibición de Aikido. Aikido, un arte marcial que se basa en derrotar al adversario evitando el mínimo daño hacia el oponente. Parecen muy serios. Dan un poco de miedo. Ahora es el turno del Kenjutsu, donde se utilizan espadas de bambú para la práctica del Aikido. Parecen sacados de la serie de Kenshin, el guerrero samurái. Ninjas, robots, geishas... Fuji, karate, kimono, sakura, Asia... templos, rascacielos... Y moverme en tren... Por supuesto tecnología... Y gente muy rara, ¿no? Que estaba muy lejos.
Yo creo que Japón se ve siempre como es como una leyenda, ¿no? Es como... Pues está muy idealizado. Me costó 6 meses no levantarme por la mañana y decir, estoy en Japón. O sea, todos tenemos la idea del tema de reverencia, la gente es como súper educada, que voy a llegar allí y voy a flipar con todo. Todo el país acaba siendo como una maqueta. Yo creo que esta es una razón por la que muchos extranjeros ven un atractivo a Japón. Las pintas que tenían algunos cuando iba caminando por Shibuya eran cosas que aunque habías visto en documentales y habías visto en series de anime, verlo en persona es una experiencia traumatizante, diría, ¿no? He tenido un interés por conocerlo y por sumergirme aquí, por venir no solo a viajar sino a vivir. La gente que escribimos un blog, los españoles que escribimos cosas en un blog, generalmente escribimos cosas bonitas, ¿no? Pero claro, a nadie le gusta contar desgracias en su blog, ¿no? Mira, en Auresi, ¿sabes qué hacen? Por supuesto. Es el Reiki. Están contándoles la alucinante historia del creador del Reiki, Mikao Usui. ¡Anda! Pero si yo conozco a esas chicas. Son las alumnas del maestro del Reiki, Iñaki Iriondo. La verdad es que el Reiki es una pasada. Concentrando la energía, o ki, en la palma de las manos y haciendo diferentes técnicas, como las que ellas están haciendo, se consigue una medicina natural a través de la energía del cuerpo que todos tenemos. Pues yo puedo curar mucho porque tengo mucha energía. No. Se necesitan muchísimos años de entrenamiento para que estas técnicas puedan ser beneficiosas. Aunque nuestros amigos se están relajando muchísimo. Apuesto a que más de uno no le importaría repetir esta experiencia. Y ahora, el torneo del juego de cartas de Yu-Gi-Oh!
¿dónde se ha metido mi yo presente? ¡Anda! Pero si es Francisco Javier Ayerra de nuevo. No sabía que también fuera profe de Shiatsu. Del Shiatsu os puedo decir que es un tipo de masaje japonés en el que se hacen presiones en diferentes partes del cuerpo para mejorar muchos aspectos de los ciudadanos que sufren estrés día a día. Además, en japonés, el propio nombre Shiatsu quiere decir presión con el dedo. Y es una de las técnicas terapéuticas más utilizadas en el país nipón. ¡Qué envidia me dan todos! ¡Qué relajados están! ¡Oh, yo también quiero disfrutar de ese masaje! ¡No te encontraba! ¡Ureshi! ¿Pero dónde te habías metido? Te he estado buscando por todas partes. Es que estaba tan interesante el torneo de Yu-Gi-Oh que... Si es que no tengo remedio. En fin, vamos a dejarles que se relajen tranquilamente, ¿te parece? Vale. Ahora vamos a ver el concurso de karaoke. La quiero cantar. ¡Calla! ¡Deja de berrear! Venga, Mirai no Ureshi, canta conmigo. ¡Que no! ¡Quita! Esta es la programación del domingo 16 de octubre. ¡Ey! ¡Eso tenía que haberlo dicho yo! ¡Oh! ¡Ay, qué corto ha sido todo! Es una lástima que vuelva a acabarse. ¡Oh! Me lo he pasado tan bien que no quería que se acabara. Bueno, Ureshi, yo vuelvo al futuro. Espero que nos lo sigamos pasando genial en el próximo Mangamore. Aunque yo sé que sí. Gracias, Mirai no Ureshi. Ha sido guay conocerme a mí de mayor. ¡Agur a todos! ¡Hasta siempre! ¡Agur, Mirai no Ureshi! Chicos y chicas, ¿os lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿En serio? Pues entonces nos volveremos a ver en el próximo Mangamore. Yo volveré a Japón para poder volver a venir el año que viene con muchísimas más novedades. ¡Hasta pronto, amigos! Ekialdetik datore eguzki bat, argi berri ematen duena. Beti alai bere begirada, gelditzeko etorri ote da. Ureshi da, bere izena, eta urriro zornotzan da. Jolasak da, abenturak, komiki baten bezala.
bezala ametsak egia bihurtzen diren lekuan lore bat jaiotzen da bihotz garbietan gure sita gogoak mangamore honetan betirako da poza zaizu beragaz boka erina zait dantzatzeko makinen artean sentitzen da beti bere txean rol jokuak eta pelikulak zelaietan bere parada orantxe da momentua ezberdina ikusteko errespetuz ezagutu hemen ondoan dagoena